¡Juntos resistiremos! ¡Por la alianza! Café con WoW. ¿Qué opinas sobre la implementación del WoW Token en el juego, en el Classic sobre todo? A ver, es una opinión muy difícil de desarrollar. Creo que es súper controversial. Creo que hay que saber muchísimo, ya no solo del propio juego, sino de cómo funcionan las empresas que lo gestionan. Pero para mí, en lo personal, creo que no es un paso acertado, en mi opinión. Y sobre todo en Classic. Puedo llegar a entender que en cierto punto en retail pueda llegar a ser necesario por el público al que el juego está dirigido. Sin embargo, en Classic, cuando cogieron y lo metieron en la WOTLK, creo que no dieron con una buena solución al tema de lo que era, pues bueno, lo que se ha convertido hoy en día el WoW, de tema de GDKPs, compra de oro, los bots, etc. No me parece la solución y de hecho creo que perjudica muchísimo a la economía del juego y a la igualdad que los jugadores pueden tener en él. ¿Crees que la comunidad oficial de Classic mantiene el espíritu original del juego? No, pero sí que es cierto que una reducida parte, sí. Y sí que tratan de vivirlo de esa manera, ¿no? Pero a rasgos generales, obviamente, el juego estaba enfocado a un público concreto, en un momento concreto, y eso tristemente no se va a volver a revivir. Pero sí que en cierta parte lo puedes revivir y sobre todo si consigues, como te digo, algunas personas que se lo toman de esa manera, ¿no? Yo, de hecho, en alguna ocasión que he jugado, pues lo he conseguido y me ha gustado mucho el ambiente. ¿Y cuál es tu perspectiva respecto a las futuras expansiones, sobre todo de Classic, como Pandarian? Yo creo que Panda va a ser una expansión que la gente la va a recordar bastante mejor de lo que era y creo que la van a disfrutar muchísimo. Pero sin embargo, creo que las expansiones de Classic, en los estándares actuales de la industria de los videojuegos, si no cambian mucho y mejoran algunas cosas y permiten que haya alguna modificación o algo por el estilo, no son la gran cosa a día de hoy. Por eso yo, por ejemplo, que empecé en Cataclismo, prefiero guardarme el buen recuerdo a rejugarla a día de hoy y por eso pues no la he jugado. Entonces no tengo muchas expectativas, pero bueno, quien le guste y quiera volver a vivir eso o lo viva por primera vez, pues le va a encantar, porque son expansiones que como tal son muy buenas, solo que a lo mejor a día de hoy, pues bueno, se quedan un poco cortas. ¿Qué pasaría si Arthas hubiera resistido al tomar la espada Frostmourne? Bueno, pues habría dos opciones. A lo mejor directamente, sin el poder de la Frostmourne, pues no hubiese podido haber hecho nada y al final los demonios, la plaga y tal hubiesen conseguido su propósito y hubiesen conquistado pues todo el mundo. O a lo mejor, pues si hubiese obtenido el poder de la Frostmourne sin necesidad de estar corrompido y de transformarse al final en el Rey Exánime, con ese arma, pues probablemente hubiese conquistado él todo el mundo. E incluso me imagino que por el ego que tenía y la facilidad que tuvo de corromperse y de ser tan como testarudo, encima siendo joven, que se dejaba llevar mucho por los sentimientos y tal, igual incluso también él mismo se hubiese transformado en un tirano sin necesidad de ser el Rey Exánime, quién sabe. Y hubiese doblegado a tanto a los humanos como los orcos, etcétera, y también hubiese transformado el reino en algo que pues, a lo mejor no tenía que ver con los no muertos, pero sí con una dictadura. Entonces, no sé, caben dos posibilidades, pero desde luego lo que es el inicio de la plaga, lo mires por donde lo mires, yo creo que siempre acaba teniendo algo malo. Creo que no hay como una escapatoria. ¿Y la segunda opción? La segunda opción, a lo mejor, como te digo, todo se hubiese solucionado porque con el poder de ese arma, pues hubiese podido doblegar a todos sus enemigos, ya sean no muertos, ya sean orcos,
Illidan, en algún caso de que pues cuando lo despertaran fuese a por él, por tema de poder, por tema de ego. Pero también generaría muchos problemas. Porque como te digo, podría acabar siendo él mismo con ese poder un dictador. Porque era joven, se dejaba guiar por los sentimientos, no lo controlaba. Y también hubiese podido evocar muchos problemas. Además, yo creo que con el tema de otros reinos como los elfos, etcétera, hubiese habido mucho conflicto. A lo mejor no hubiese acabado matando a Sylvanas porque estaba ido de la olla y quería la fuente del sol y tal. A lo mejor lo hubiese acabado matando pues porque simplemente también quería conquistar ese territorio, porque se le fue la olla de tanto poder.